Dios les bendiga, mis hermanos del grupo Palabra de Vida. Muy buenos días. Habla el pastor Jesús Becerra, acá de Guadalajara, Jalisco, México. Vaya, antes de comenzar la predicación, esta predicación que por título se le puso Dios prueba a sus hijos, ¿verdad? Antes de comenzar esta predicación, por ahí he visto muchos comentarios referente a salud, personas que están pasando por enfermedades, por necesidades morales, por ahí personas que sienten vacíos ahí en el grupo, he visto, por ahí otras personas que han pedido por emigrar a otros países, ¿verdad? Vamos a hacer una oración antes de comenzar, ¿verdad? Y que sea la gracia y la misericordia de Dios la que nos pueda escuchar para que podamos nosotros presenciar su magnífico poder. Amén. Padre Santísimo, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por esta nueva palabra que va a descender del cielo, Señor. Gracias por este maná, Santo Padre, porque tú siempre ministras a tu pueblo, siempre ministras a tu iglesia, Señor. Aquí hay hermanos, hermanas con necesidades, Señor. Aquí hay personas, Santo Padre, que necesitan más de ti, Señor. Escucha, Santo Padre, a los integrantes del grupo Palabra de Vida de esta iglesia virtual, a estos enfermos, Señor, a estas personas que tienen por ahí problemas morales, Señor, que están pasando por tristezas, por preocupaciones. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te rogamos que inclines tu oído, Señor, hacia las peticiones que hacen nuestro corazón, Señor, porque tú ya sabes lo que hay dentro de nosotros antes de que lo podamos expresar. Te pido también por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, que los bendigas, Señor, y que pongas amistades cristianas o amistades conforme tengan una relación, Señor, que los canalice hacia ti, Señor, hacia tu presencia, Santo Padre. Hoy te pido también en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por los enfermos del grupo, que traiga sanidad, Señor. Muéstrale, Santo Padre, a estas personas, Señor, que muchas veces tú permites la enfermedad para que nosotros podamos doblar rodillas, porque a veces entramos en momentos de confort en los cuales nos olvidamos de ti, Señor, porque tenemos las comodidades, Santo Padre, que tú nos das a nosotros como hijos, y también las comodidades que vienen y nos marean, nos vienen a opacar, Señor, tu presencia, Señor, estas comodidades que ofrece el enemigo, Señor, y nosotros pensamos que son bendiciones tuyas, Santo Padre, porque las bendiciones tuyas nos canalizan hacia ti, Santo Padre, porque las bendiciones tuyas, Señor, siempre nos guiarán hacia el único norte que es Cristo Jesús, Señor, en la vida eterna, Santo Padre. Danos la sabiduría para poder discernir, Señor, las cosas que provienen de ti, Señor. Danos la sabiduría para poder rechazar las cosas que son del enemigo, que también se visten como ángel de luz, Santo Padre. Es por eso que estamos aquí aprendiendo, Señor, clamando a ti, Santo Padre, para que descienda esta palabra desde estos hornos del cielo donde tú cocinas este maná fresco para el día de hoy, Señor. Trae sanidad, manda una legión de ángeles, Señor, alrededor de todos mis hermanos, de todos nosotros, Señor, para que podamos caminar con tranquilidad, Señor. Y estos ángeles celestiales que están para servirnos, como lo dice en el libro de Hebreos, Señor, puedan expulsar todo mal, todo espíritu maligno que quiera acecharnos, Señor. Nosotros reconocemos que somos pecadores, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, que nos laves con la sangre de Cristo. Y te rogamos que nos dirijas, Señor, que nos guíes hacia la verdad, Señor. Por favor, Santo Padre, revela tu palabra, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy, vamos a empezar con una lectura de Mateo 4, donde Jesús es llevado al desierto, amén. Jesús es llevado al desierto para poder ser probado, tentado por el enemigo, ¿verdad? Y esto fue después de su bautizo, ¿verdad? Cuando Jesús recibió, se postró el Espíritu Santo, ¿verdad? Ante él y vino de forma de paloma. Entonces, ahí fue donde Jesús tenía que pasar esta prueba que tiene que pasar todo cristiano, ¿verdad? Para comenzar
un ministerio. Entonces, van a decir muchas personas, oiga, pastor, pues yo no tengo ministerio, ¿verdad? Y estoy pasando, ya pasé por pruebas o estoy pasando por pruebas. Dios siempre va a probar a sus hijos, amén. Hay pruebas de fe y hay pruebas para poder crecer en carácter. Las pruebas de fe que hace Dios son como las que hizo en el libro de Juan 6 cuando multiplicó los panes, que Jesús le dijo a los discípulos que iban a comer, ¿verdad? Pero él solamente les hizo esta pregunta para probarlos, porque Jesús ya sabía lo que venía, ¿verdad? A multiplicar estos panes y estos peces. Entonces, las pruebas de fe son una y las pruebas de carácter son otras. Las pruebas de carácter son las que nos hacen crecer a nosotros, ¿verdad? Para poder vencer las tentaciones. Estas son las pruebas de carácter. Las pruebas de fe son aquellas que nos acercan hacia lo invisible, a las cosas espirituales, hacia Dios mismo, ¿verdad? Vaya, las dos cosas, los dos tipos de pruebas se conjugan para poder canalizarnos, ¿verdad?, hacia la eternidad. Pero una está más que nada englobada y específicamente está adaptada solamente para poder vencer las tentaciones de la carne, y las otras son para poder vencer las tentaciones invisibles, las dudas que nos alejan de la fe, los temores, amén. Las tentaciones de la carne, ¿verdad? Son otras cosas que tenemos que ejercitar, es otro tipo de prueba. Entonces, si vamos a ver un poquito de estas dos, nos vamos a enfocar un poquito en las tentaciones de la carne, en las pruebas de en las pruebas más físicas que nos tientan nuestra naturaleza, amén. Miren, vamos a empezar en Mateo 4, versículo 1, y vamos a terminar en el 11. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Este es el versículo 1. Aquí nos está diciendo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Imagínense, una persona va a decir, a ver, o sea, el mismo Espíritu de Dios te lleva al desierto para que Satanás te tiente. O sea, podría sonar contradictorio, ¿verdad? Muchas personas no pueden explicar estos versículos y solamente dan una predicación superficial, ¿verdad? Pero yo les voy a dar una predicación profunda para que no se queden con dudas, porque muchas personas cuando se fijan en estos detalles y un pastor no se los dice, ¿verdad? Estas personas no crecen, ¿verdad? Porque existe una duda dentro de ellos y la duda va a hundir el barco, va a hundir a Pedro como en las aguas. Amén. ¿Por qué el Espíritu te lleva al desierto para ser tentado por Satanás? El espíritu que vive dentro de nosotros, ¿verdad? Necesita crecer, necesita fortalecerse, necesita vencer sobre la carne que siempre nos ha guiado desde que éramos pequeños. Imagínese usted, usted se convirtió en cristiano a los 30 años, o sea, 30 años conviviendo con la carne, de repente llega la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo usted se va a separar con algo que ha convivido durante 30 años? ¿Cómo le va a hacer? Es por una base de entrenamiento, una base de ejercitación. El mismo Espíritu te va a llevar a enfrentarte con aquello que amaste durante 30 años, ¿verdad? El mismo Espíritu te va a llevar a ese desierto. ¿Por qué le llaman desierto? Vaya, ¿qué hay en un desierto? Un desierto, vamos a dar unas características. En un desierto hay calor, y un calor abrasador. Hay hambres, hay sequedad, hay espejismos, vamos a decirlo así. También hay oasis, ¿verdad? Fuentes de aguas vivas, ¿verdad? Entonces las características de un desierto son la imagen de la prueba del cristiano, de aquel hombre convertido. Dios toma a su hijo después de 30 años que convivió en la carne, que convivió en Egipto,
y se lo lleva al desierto. Esto, si usted es un converso apenas y es mayor de edad ya, usted está siendo liberado en este momento de la tierra de Egipto para el desierto. Van a decir, vaya, pues en Egipto me iba mejor, como le decía al pueblo de Israel. Tenía más comodidades. Ahora que Dios me ha encontrado, ¿verdad? Me lleva hacia el desierto, hacia el sol abrasador, hacia la sequedad, hacia el hambre, hacia la soledad. Pero ¿por qué Dios hace esto con su hijo? Porque Dios se lo lleva al desierto para poder tener intimidad con él, lejos de la idolatría de Egipto, lejos de todo aquello que lo pueda turbar y lo distraiga de la voz de él. ¿Cuál es la voz de Dios? Las instrucciones y las enseñanzas que te da por medio de tus pruebas presentes. Lo que usted está pasando en este momento, le estoy hablando al cristiano. Usted, cristiano, lo que está pasando en este momento son las pruebas presentes de su desierto. Una persona, ¿verdad?, que dice ser cristiano y no ha salido de Egipto, es un cristiano light, una persona que no es cristiano. Solamente profesa ser cristiano, pero no ha salido de Egipto, ¿verdad? ¿Por qué no ha salido de Egipto? Porque no ha recibido la gracia en la cual, que puede parecer algo despiadado, no ha tenido la gracia en donde Dios venga a derrumbar todos sus dioses. ¿Y cuáles son los dioses de una persona? Todo aquello que te hace idolatrar, ¿verdad? ¿Y qué es la más grande idolatría? Personalidades, características egocentristas. La idolatría más grande dentro del hombre, cuando no es cristiano, es el yo, así le digo, ¿verdad? Yo esto, yo el otro, siempre pensar en nosotros mismos. Una persona que piensa siempre en sí mismo es una persona que todavía está en Egipto. Pongan mucha atención en esto. Si usted piensa en usted mismo, egoístamente, usted no ha salido al desierto, usted todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Estuvimos hablando de esta marca, de esta señal que caracteriza a un verdadero cristiano. Amén. Jesús, cuando decimos Jesús, Cristo vive en mí, ¿verdad? Una persona que dice Cristo en mí es una persona que sabe que está en un desierto, que sabe que ha sido guiado hacia el tentador. La palabra Satanás, la palabra diablo significa opositor, ¿verdad? Todo lo que se opone ante Dios, ante las cosas espirituales, ante las cosas divinas. Un verdadero cristiano siempre va a estar enfrente de las cosas que se oponen ante las cosas divinas. ¿Y cuáles son las cosas que se oponen ante las cosas divinas? La enfermedad, la inestabilidad, la persecución, el desamor, el desaliento, la duda. Todo esto se opone ante las cosas divinas. ¿Por qué se oponen ante las cosas divinas? Porque buscan derrumbarlo, buscan sembrar un temor dentro de nosotros. Todo aquello que lo haga sentir a usted entrar en un campo de batalla donde pueda enfrentarse con la duda o el temor, es la señal de que el opositor, el diablo, está enfrente de usted. Fíjense, yo les digo aquí en la iglesia que no podemos pelear contra alguien si no conocemos la manera en la que opera. Una persona, un rey, antes de tener una batalla contra otro reino, ¿verdad? Este rey ya estudió los movimientos y sabe de qué manera se mueve el enemigo. Nosotros, vaya, hay personas que tienen la ventaja de conocer bien al enemigo, ¿verdad? Y cuando se suben al ring, ¿verdad? Demuestran la victoria.
Hay personas que no conocen al enemigo y se suben al ring, ¿verdad? Sin estudiar sus movimientos. Nosotros tenemos que meditar antes, ¿verdad? Y ver cuáles serían las estrategias que usa Satanás contra nosotros. Pero desgraciadamente nosotros siempre nos aventamos al ring sin antes haber estudiado, sin antes habernos preparado para esta batalla. Pero, y esto no es algo que sea de juicio, sino son comportamientos impulsivos del ser humano. O sea, siempre nos equivocamos en esta cuestión. Siempre nos lanzamos, nos aventamos sin antes medir el precio de nuestras acciones. Entonces, esto es lo que hace un cristiano. Miren, el desierto para ser tentado del diablo. Vamos a pasar al versículo 2. Y cuando hubo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. El 3 es el más importante. Y llegándose a él el tentador, o sea, Satanás, dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Fíjense, aquí hay una característica en la Escritura. Nosotros estamos aquí no para recitar la Escritura, sino para revelar la Escritura. El diablo le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. El diablo estaba aprovechándose del nombre o el renombre que tenía Jesús. El diablo se va a aprovechar del renombre que usted tiene y le va a decir, a ver, si tú eres un cristiano, di a estas piedras que se conviertan en pan. Cuando el diablo se aprovecha del renombre que usted tiene, del poder como heredero de las cosas divinas, el diablo va a usar esa verdad para poderlo hacer tropezar a usted. Y cuando le dijo a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, el diablo le estaba queriendo dar una orden a Jesús, ¿verdad? Y lo quería tentar de que abusara del poder como hijo que tenía, ¿verdad? El diablo va a usar la verdad. Tú eres el Hijo de Dios, a ver, demuéstralo, sana a esta persona, a ver, demuéstralo, ve y lleva la palabra a ese hombre que no tiene nada de conocimiento y llévale palabra sólida para que lo hagas tropezar. Eso es lo que hace Satanás. Usa la verdad de que somos hijos de Dios para podernos engañar por medio de esta verdad. O sea, la pervierte y la usa en nuestra contra, pero él siempre va a venir a pegarnos en las debilidades, que es la más grande debilidad del hombre, es su egocentrismo. Dice en Proverbios que el hombre es probado con la boca de aquel hombre que lo alaba. Entonces Satanás va a venir, siempre va a querer golpear su egocentrismo, siempre va a querer venir a golpear la vanidad que existe dentro de cada uno de nosotros, porque existe la vanidad. Mientras estemos en esta carne, siempre va a estar este egocentrismo y esta vanidad. Mas, sin embargo, el Espíritu tiene que opacar todos estos sentimientos, todas estas personalidades que solamente nos perjudican. Entonces, el enemigo va a venir, ¿verdad? Va a usar una verdad de que somos hijos de Dios y nos va a querer hacer que abusemos del poder de ser hijos de Dios. Amén. Fíjense, y luego dice aquí, más él respondió, Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, ¿verdad?, le está demostrando la escritura. Satanás, ¿verdad?, es tan astuto que usa la escritura para podernos tratar de desviar. Fíjense qué punto tan interesante. Satanás usa la escritura y Jesús usa la escritura para poderse enfrentar. Amén. Satanás usa la escritura para poder desviar y Jesús usa la escritura para defenderse. Pero los dos usan la escritura en este capítulo de la Biblia de Mateo 4. Entonces, aquí nos está mostrando una característica de dos gobernantes, ¿verdad? De dos potestades que tienen dominio sobre las escrituras, sobre la Biblia. Esto es muy importante, ¿verdad? Podemos ver
a Satanás predicando en una iglesia usando las escrituras y manipulando a muchas personas, ¿verdad? Por medio de ellas. Aquí está demostrando la Biblia que Satanás, ¿verdad? Puede ser un predicador, un hombre elocuente usando la Biblia para poder desviar a los verdaderos hijos de Dios, porque Satanás estaba demostrando aquí que era un gran predicador y que tenía una Biblia en su mano, porque estaba usando la escritura para predicarle al Hijo de Dios. Entonces, ahora le digo yo a usted, hermano y hermana, ¿verdad? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Satanás ha venido a predicarle a usted como hijo de Dios? Esa respuesta usted la tiene porque usted sabe en su corazón cuál es la verdad de Dios. La verdad de Dios solamente es la palabra, la revelación que desciende del cielo, porque Satanás manipula la letra. Amén. De esto vamos a hablar después. Ahorita vamos a hablar de las pruebas que Dios hace a sus hijos. Entonces vamos a avanzar. Dice, más de toda palabra que sale de la boca, más de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice en el versículo 5. Entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le pone sobre el pináculo del templo. Fíjense, vaya, soy un hijo de Dios. Cristo vive en mí. Pero Dios permite que el diablo me lleve hacia los destinos donde voy a ser probado. Dios permite que el diablo me lleve hacia las pruebas donde voy a demostrar un cristiano, que soy un cristiano genuino. Vaya. A ver, y ahora vamos a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que Dios permite que el diablo me esté llevando de la mano? Y me esté por allá probando y tentando y esto. Vaya, el diablo te va a dirigir, te va a guiar de la mano, como lo estoy diciendo, pero el Espíritu de Dios vive dentro de ti, Él no se va a ir. El Espíritu de Dios siempre va a estar dentro de ti. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Satanás te va a guiar de la mano, va a guiar tu carne, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo vive dentro de la carne. Vaya, el día de ayer o antier estuvimos hablando de que dentro de nosotros, vaya, viven dos naturalezas. Nosotros podemos ver con los ojos de la carne o podemos concentrarnos y ver con el ojo del Espíritu, ¿verdad? Sabemos que Satanás es el gobernante, el rey de este siglo, de este mundo, y estamos mencionando junto con ello la carne que tengo en este momento, este cuerpo, ¿verdad? Porque el templo de Dios, recuérdenlo, no es la carne, es la santidad del hombre. Este es el templo de Dios, porque si el templo de Dios fuera la carne, vamos a decir que todos tienen a Dios dentro, pues porque todos tienen un templo caminando en el mundo, no. El templo de Dios es la santidad del hombre, la santidad de la carne, ¿verdad? Vamos a verlo más profundamente. Entonces, Satanás te va a llevar, Dios va a permitir que te lleve, que te dirija a donde Él quiera. Pero Satanás no te va a llevar a un lugar donde tú ya puedes dominar, donde tú ya eres un campeón. No, Satanás te va a llevar a las debilidades internas. Satanás sabe bien qué es lo que amas. Satanás conoce bien qué es lo que desea tu carne. Satanás sabe bien cómo convencerte para poderte desviar, para poderte hacer tropezar. Satanás es el maestro del camuflaje para poderte atrapar como una presa. Nosotros somos las ovejas. Satanás es el cazador. Hay que estar muy atentos. Y Satanás, ¿verdad? Es el maestro del camuflaje como cazador. Se viste de ángel de luz, ¿verdad? Y nos hace pensar que las cosas que te ofrece son cosas divinas, son cosas celestiales, son cosas de luz. Esta es para el cristiano. Y para aquel para los bebés de leche,
Ahora conviertan esto que les estoy diciendo en las cosas pequeñas que los hacen tropezar. Miren, estas cuestiones de las pruebas son muy fuertes y difíciles para cada uno de nosotros, como carne se lo digo, porque dicen por ahí que la carne es débil, pero muchos lo dicen con el afán de que la carne es débil y tropieza, pero yo les digo que la carne es débil porque la carne le duele cuando uno se niega. Yo ya se los estoy diciendo del otro lado. Cuando uno rechaza las pruebas o las tentaciones que Satanás te ofrece, que le vienen a traer un placer a la carne, un deseo en complacencia a nuestro pecado interno, y nosotros nos negamos, es muy doloroso rechazar esas jugosas ofertas. Hay tentaciones económicas, hay tentaciones de placer, de complacencias físicas, hay tentaciones de trabajos, de negocios, de incluso hay tentaciones de salud, vamos a decirlo así. ¿Por qué tentaciones de salud? Porque Dios promete una sanidad sobrenatural y Satanás promete una sanidad momentánea. Van a decir un ejemplo de la sanidad momentánea. Yo estoy pasando por un problema de ansiedad, no sé si les dije, y Satanás me ofrece pastillas a mí para poder que la ansiedad disminuya, ¿verdad? Me ofreció pues pastillas antidepresivas, ¿verdad? Son pastillas que dopan al cuerpo. Pero Dios me ofreció una sanidad espiritual, una sanidad más grande, es una sanidad sobrenatural. Entonces aquí es donde entra la tentación para las personas que se encuentran deprimidas o para las personas que se encuentran enfermas, ¿verdad? Siempre Dios va a abrir un mar enfrente de usted. Nosotros reconocemos que la ciencia ha avanzado porque Dios lo ha permitido, pero reconocemos que Dios es un Dios sobrenatural y no ha dejado de obrar, no ha dejado de hacer milagros. Lo mismo que hizo en la Escritura lo viene y lo hace el día de hoy, porque es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Cuando nosotros nos encontramos en medio de un mar, cuando nosotros nos encontramos desesperanzados ya de que vamos a morir, la espada está en nuestro cuello, nuestro Padre ve que estamos dispuestos a abrazar su voluntad. Si Él desea que yo muera, si Él desea que yo sea un hombre miserable, en pobreza, o un hombre solo y abandonado, cuando yo doblo mis rodillas y me rindo y le digo al Padre que se haga tu voluntad, pero desgraciadamente lo hacemos como última opción, Él va a abrir un mar, Él va a callar, a tapar la boca de los leones para que no lo toquen. Pero Dios siempre hace esto, tiene esta costumbre de hacerlo en el último momento. ¿Y por qué tiene esta costumbre de hacerlo en el último momento? Porque en el último momento es donde siempre nos encontramos con Él. Es donde perdemos la esperanza de tener una solución a base de nuestras fuerzas o soluciones del mundo, pero nos abrazamos a la esperanza de sobrenatural de Dios. Aquí mostramos una característica muy triste, que es de que Dios siempre nos puso en el Calvario en primer lugar y nosotros tenemos esta costumbre de ponerlo en último lugar porque siempre ponemos en primer lugar las cosas que nos ofrece el mundo. Siempre ponemos en primer lugar nuestras familias, siempre ponemos en primer lugar
nuestros beneficios. Pero cuando vemos que todo esto nos falla o nos son desleales, siempre recurrimos a Dios y Él siempre va a estar ahí, siempre ha estado ahí. Entonces es donde nosotros reconocemos nuestra ingratitud y reconocemos la gracia, que somos tan pequeños y tan miserables ante el amor que Él nos dio, un amor inmerecido, un perdón inmerecido que lo hace ser lo que es, un Salvador. Eso es lo que es Jesús, un Salvador. Para muchas personas, vaya, que no creen en Dios, que son ateos, dicen que nuestro Dios es muy despiadado y malo porque siempre toma a sus hijos y los pone en lugares difíciles. ¿Cómo un Dios puede hacer eso? Pero lo que no entienden ellos es de que Dios no lo hace para perjudicarnos. Dios lo hace para poder ponernos en un lugar en la cual lleguemos a su imagen. Dios nos pone en estos lugares, permite que estemos en estos lugares difíciles para poder alcanzar, imagínese, no un puesto ni un lugar en una empresa. Él nos pone en estas pruebas para poder alcanzar la deidad, porque nosotros vamos a ser dioses. En una tierra de dioses solamente caminan dioses, en calles de oro solamente caminan dioses, en aguas de cristal solamente se bañan los dioses. Imagínese el amor que tiene Dios hacia nosotros al ponernos y enfrentarnos ante estas pruebas, ante estas debilidades que tenemos, ante estos temores. No lo hace porque nos odia, no lo hace porque nos aborrece, no lo hace porque se divierte en vernos. Él lo hace para poder perfeccionarnos. ¿Cuál es la perfección del verdadero cristiano? Le voy a dar un ejemplo muy grande. El día que usted cierre sus ojos y se imagine que está siendo crucificado en una cruz y no sienta temor, usted ha alcanzado un alto nivel de perfección. Dios quiere llevarnos a la misma perfección que llevó a su Hijo Jesús en el Calvario. Él quiere que tengamos el valor que tenía Jesús cuando iba al Calvario. Él quiere que tengamos esta fe y esta esperanza que tenía Jesús cuando iba al Calvario. Él busca hijos que tengan la imagen y el carácter de Jesús. Tantos desiertos desde que empezamos nuestra carrera cristiana, tantas pruebas desde que nos encontramos con Él, tantas dificultades. Pero todo esto, todas estas pruebas, estas dificultades, estos dolores que ha padecido usted, ¿qué le han enseñado? Porque Dios ahí le ha hablado. ¿Qué le han mostrado? ¿Qué le han hecho ver? Usted va a crecer cuando deje de oír la voz del problema y empiece a prestar atención el porqué del problema, porque en el porqué del problema es donde está la voz de Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Porque si yo veo la voz del problema, siempre voy a tener quejas en contra o voy a tener peticiones que vengan a favorecer mis placeres, mis deseos. Dios, quita este problema, le voy a decir. Dios, ayúdame, no puedo con esta carga. Si Dios te da este problema, si Dios te da esta prueba, es porque sabe que puedes con Él. Dios no es despiadado. Dios es el mejor Padre y el más grande entrenador que te dirigirá hacia la perfección y la santidad. El problema y la prueba que estás pasando tú en este momento no son para alejarte de Él, sino para que prestes atención.
para que prestes atención al defecto que vive dentro de ti. Fíjense, les voy a decir esto. Imagínense que ustedes son comandantes y reclutan soldados. Ustedes, para poder tener un ejército, necesitan soldados élite que tengan un corazón con una alta devoción hacia ustedes. Hombres leales dispuestos a morir por ustedes, porque ustedes son comandantes que reclutan soldados. Usted toma a estos soldados, pero los toma desde que son pequeños. Para poder usted perfeccionar un soldado y alejarlo de todos los temores, para que no tenga temor a la espada que lo pueda atravesar en la batalla, usted lo va a entrenar no no principalmente con un entrenamiento físico y hacerlo diestro con la espada, no. Usted primero tiene que entrenar a un soldado moralmente, tiene que darle un entrenamiento en carácter, porque un hombre que es diestro con la espada, que es experto y es hábil con la espada y el escudo, no sirve de nada si el temor se apodera de él en la batalla. Entonces, usted va a agarrar a este soldado, ¿verdad? Y lo va a probar. Usted tiene que hacer que este soldado no tenga ningún temor dentro de él. Usted lo va a perfeccionar internamente, porque la habilidad no sirve de nada si existen dudas y temores dentro de un soldado. Entonces yo voy a agarrar a este soldado y lo voy a acercar a cada una de las tentaciones de este mundo. Voy a agarrar a este soldado y lo voy a poner en medio, vamos a decir, de mujeres, ¿verdad? Y le tengo que decir a este soldado, vas a estar en medio de las mujeres, ¿verdad? No debes de tener relaciones sexuales. Y lo voy a dejar en un cuarto con mujeres, desnudo y desnuda, ¿verdad? Aquí este soldado va a demostrar la obediencia y su devoción hacia su comandante, hacia mí, hacia Dios. Pero este soldado, si es una persona que tiene debilidad contra las mujeres, va a tropezar y va a tener relaciones. Entonces yo voy a agarrar a este soldado, lo voy a disciplinar. Van a decir, no, pues lo voy a latiguear o ¿qué le vas a hacer? No, solamente lo voy a restringir, ¿verdad? Le voy a mostrar que una puerta se cierra porque no tiene la sabiduría ni el dominio propio para poder administrar una bendición futura. Si usted tiene una puerta cerrada, es porque Dios todavía no lo ve apto para poder administrar esa bendición. Si está una puerta cerrada, mejor dígase a usted mismo, vaya, ¿por qué está esta puerta cerrada? ¿Qué me hace falta? ¿Dónde tengo que crecer para que Dios la pueda abrir? Porque usted no va a abrir nada en sus fuerzas. Dios es el que abre. Dios es el que rompe. Dios es el que hace. Entonces, este soldado me va a decir y me va a pedir otra oportunidad. Llévame otra vez donde están esas mujeres y te demostraré que voy a vencer. Yo agarro al soldado y lo vuelvo a meter a su debilidad. Al día siguiente vuelvo y el soldado se mantuvo intacto. ¿Qué es lo que hice? ¿Me volví yo despiadado por meterlo en un lugar donde va a tropezar o Dios se vuelve un gran entrenador que te hace vencer sobre las debilidades y sobre las pruebas? Este soldado ya creció. Este soldado ya avanzó moralmente. Ya está con un carácter más
fortificado. Vaya, entonces venció esta debilidad. Ahora lo voy a acercar yo a los leones. Y si veo que este soldado le tiene miedo a los leones, van a decir que soy muy despiadado. Si veo que este soldado le tiene temor a los leones, lo voy a dejar en medio de los leones. Y no para ser despiadado, sino para que venza su temor a los leones. Esto es lo que hace Dios. Si Dios ve que usted le tiene temor a algo, o ve que tiene una debilidad en algo, Dios los va a poner ahí. ¿Eh? Y van a decir, oye, pues es que eso se oye muy lógico de Dios. No, Dios te va a poner en tus debilidades y te va a poner frente a tus temores para que seas un vencedor. Cuando una persona dice, Cristo vive en mí, esa persona está diciendo, el vencedor vive en mí. Y una persona que por ahí se la pasa gritando, Cristo vive en mí, a ver, Cristo vive en ti, sí, demuéstrame que eres un vencedor. Te voy a poner en tus debilidades y te voy a poner en tus temores. Quiero ver si Cristo vive en ti. Ay, ahí es donde van a decir, ay. Entonces, Cristo vive en mí. Cuando yo digo Cristo vive en mí, yo sé que Dios me va a poner en los lugares donde tengo que vencer, en las pruebas que tengo que pasar para poder ser un hombre perfeccionado. Acuérdense, Dios tiene que reflejarse en tu rostro. Esto es el cristianismo. El Espíritu Santo te va a golpear y te va a golpear tanto hasta el grado que pueda pulir tu alma y Él pueda verse en ese espejo. Por eso Jesús dijo que el camino a la salvación es un camino estrecho, pero no para el espíritu, es un camino estrecho para los placeres de la carne, para los deseos del hombre. El camino a la salvación es estrecho, apretado, incómodo para la carne, pero para el espíritu es libertad, es la salida hacia la eternidad, es el verdadero camino hacia su hogar. Van a venir estas pruebas, cristiano. Van a venir estas tentaciones, van a venir estos enfrentamientos donde vas a encontrarte con debilidades. Pero tú vas a demostrar que tienes al verdadero Espíritu Santo cuando te conviertas como el vencedor, cuando venzas sobre ellos. Vaya, no te digo que no vas a tropezar, no te digo que no vas a caer, claro que vas a caer, más de una vez. Es más, si Dios pone una debilidad enfrente de ti a la cual nunca te habías enfrentado, vas a caer, por primera vez vas a caer. Pero va a venir a otra oportunidad donde tú vas a reconocer el error pasado y vas a decir, la vez pasada caí de esta manera, ahora voy a vencer de esta manera porque Dios me mostró una salida en medio de la prueba, es una promesa. Acuérdense, el cristiano no es aquel que se queda en la debilidad. El cristiano es aquel que se levanta y vence la debilidad después de haber tropezado, porque somos carne, somos débiles. Dios conoce Él sabe nuestra condición, Él vivió en una carne. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Mesías, fue probado. Ahora nosotros, imagínense. Él era el perfecto, vino de la virginidad, vino de la santidad y aún así fue probado. Ahora nosotros, los indignos, los imperfectos, los que somos salvos por gracia, tenemos que ser probados. Pero ¿qué es lo que nos motiva a poder vencer? ¿Qué es lo que nos motiva a poder seguir aguantando estas pruebas? ¿Qué es lo que nos motiva? El sacrificio que hizo un hombre en la cruz. Murió por nosotros inmerecidamente. O sea, usted párese en este momento, imagina a ese hombre siendo crucificado y pidiéndole, porque nosotros lo crucificamos, y pidiéndole a Dios por usted. Vaya, estaba siendo un hombre crucificado injustamente, Fue un hombre, Jesús fue crucificado injustamente para justificar a los injustos, imagínense nada más. Vaya, voy a concluir esta predicación
Es muy amplio este tema referente a las pruebas, pero le voy a decir algo muy fuerte. Dice en la palabra de Dios en Corintios que los santos que invocaren el nombre de Jesús serán salvos. Invocar el nombre de Jesús no es solamente decirlo verbalmente en una oración, no. Invocar el nombre de Jesús es acosar a Jesús, porque la palabra invocar de la lengua primitiva tiene un significado. Se dice cará y significa acosar. ¿Qué es lo que hizo Jacob en el Génesis? ¿Mm? Cuando se encontró con Dios, con este ángel, ¿qué es lo que hizo? Lo acosó, lo abrazó, se aferró a él, contendió con él, luchó con él. Esto es lo que debe de hacer un cristiano, acosar a Dios hasta recibir la bendición. ¿Y cuál es la bendición de un cristiano que se encuentra en medio de una batalla? La victoria. Esta es la bendición. ¿Mm? No las ganancias económicas, no la salud, vaya la salud, no las ganancias económicas, no un bienestar, no un buen empleo. La victoria de un verdadero cristiano, ¿verdad? Es la paz y la bendición espiritual que puede darte Dios dentro de ti. Cuando viene la paz, no importa la enfermedad. Cuando viene la paz, no importa la pobreza. Cuando viene la paz, no importa la soledad. Cuando viene la paz, no importa que te hayan sido infiel. Cuando viene la paz, no importa tu condición. La bendición más grande para el vencedor es la paz que desciende del cielo, porque Jesús dijo, yo no doy la paz del mundo, doy la paz del cielo. Mi paz os dejo, pero la paz que Dios deja a sus hijos es la paz para un vencedor. Esta es la bendición, la tranquilidad que puede tener un hijo de Dios en medio de una tormenta caminando sobre las aguas. Dios los bendiga, mis hermanos. Los amo en Cristo Jesús. Que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga, mis hermanos del Grupo Palabra de Vida. Muy buenos días.